La Cascada de los Caballeros. Este lugar se encuentra ubicado en el corregimiento de Suaita, Santander, San José de Suaita. ¿Cómo puedes llegar a este lugar? Para iniciar con el recorrido tienes que situarte en el corregimiento San José de Suaita y seguir el camino hacia la salida del pueblo. Te puedes guiar dirigiéndote hacia el Museo de Algodón y Fábricas, que te llevará directamente hacia la salida del pueblo. Domingo sale a pasear, no se queda en su cama. Te encontrarás más adelante con la anterior fábrica de tejidos. Muy tempranito sale a entrenar. Y metros más adelante te encontrarás con el lago de Manuel, donde podrás observar este hermoso lago con la increíble fauna y flora que lo rodea. Cuando llegues a este punto sabrás que ya has llegado, donde encontrarás un parqueadero y muchas personas en este lugar. Por este lado puedes entrar, aunque yo te recomiendo dirigirte hacia la siguiente entrada que está más adelante. Aquí en este punto ya se puede ver al fondo la cascada. Esta es la segunda entrada que te mencioné. Por estos lados también puedes dejar tu carro o tu moto y seguir todo el camino que ya está trazado. Bienvenidos a la Cascada de los Caballeros. Con esa caída de agua espectacular hace que este lugar sea muy turístico en esta región, donde también se practica torrentismo. Pero espera, antes de ver la caída de agua desde abajo, te recomiendo ir por el siguiente camino, donde observarás o podrás pasar por debajo de ella. El camino se encuentra a mano izquierda, donde se encuentra este aviso. Tú solo sigue por el camino que ya está trazado, donde encontrarás este camino de piedra y fauna y flora a su alrededor. También deberás que subir por esta escalera de piedra hasta llegar a la cima, o sea, a este punto. Como ya te había mencionado, tú solo ves que seguir el camino que ya está trazado hasta encontrarte más adelante con este aviso de precaución, donde alguna de ellas dice no tocar las cuerdas, no acercarse al borde, no realizar maniobras y no arrojar basuras. Continúas caminando y aquí encontrarás el camino por debajo de la cascada. Pasar por debajo de la cascada es una experiencia única, ya que sientes como el agua cae y toca tu rostro. También sientes un aire frío, donde además te deleitarás con esta hermosa vista, donde verás al fondo los verdes montes que se contrastan con el cielo azul. Continuando con el camino y después de haber pasado por debajo de la cascada, continúas con el siguiente camino, donde al final encontrarás estas escaleras, unas escaleras que están en la mitad de dos piedras, donde podrás subir y tomarte unas buenas fotos. Y ahora sí, volviendo al lugar donde estábamos al principio, donde ves ese pequeño pozo, tendrás que irte a borde de fuente. Con mucho cuidado, ya que estas piedras son muy resbalosas. El camino es simplemente saltar de piedra en piedra, hasta que llegues a la caída de agua desde abajo, observando el manto de agua como cae y choca con las piedras, haciendo que se cree esta hermosa cascada. Caramba, mi chino es toda la patria. Los invito a que vengan y conozcan lugares como estos, que nos ha regalado la vida para que vengamos y las disfrutemos al máximo, cuidándolas y protegiéndolas como debe ser. Te invito a que me sigas acompañando en estas aventuras, ayudándome, compartiendo y dejando tu buena reacción. Muchas gracias. Oigan, cuidado.